Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las producciones turcas. Vamos a desentrañar si ese encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en el mismo hotel de ensueño fue una pura casualidad o si el destino tenía algo más planeado para ellos. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, detalles jugosos y, por supuesto, la magia que rodea a estas dos grandes estrellas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, no se olviden de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes novedades. ¡Vamos allá! Así que, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más resonantes en la industria turca, conocidos principalmente por su química innegable en la exitosa serie Senkalkam. Su relación en pantalla traspasó la ficción, y durante un tiempo, los rumores de un romance en la vida real mantuvieron a los fans al borde de sus asientos. Si bien las cosas tomaron caminos diferentes y ahora cada uno está en su propia etapa, la conexión que compartieron sigue siendo un tema de interés para muchos. Y es aquí donde entra la parte intrigante del día, el supuesto encuentro en el mismo hotel. Imaginen la escena, dos personas con un pasado tan compartido, que coinciden en un lugar tan especial, tan de ensueño, como dice nuestro título. ¿Cómo sucedió esto? ¿Fue simplemente una coincidencia cósmica o hay algo más profundo detrás de este suceso? Vamos a desglosar esto. Primero, el hotel. No cualquier hotel, sino uno que se describe como de ensueño. Esto ya nos da una pista de que no estamos hablando de un hostal de carretera. Es probable que sea un lugar exclusivo, quizás de vacaciones, un destino exótico o un retiro de lujo. Piensen en lugares como las Maldivas, las islas griegas, o quizás un resort de alta gama en Italia. Estos son los tipos de lugares donde las celebridades suelen buscar privacidad y un escape del ojo público. Ahora, si dos personas como Hande y Kerem, que probablemente tengan gustos similares en cuanto a estilo de vida y destinos, eligen vacacionar en lugares similares, la posibilidad de un encuentro aumenta, ¿no creen? Pero aquí está el quid de la cuestión: ¿qué tan probable es realmente que dos celebridades de su calibre coincidan en el mismo destino, y aún más, en el mismo hotel? El mundo de las celebridades es grande, pero también puede ser sorprendentemente pequeño, especialmente cuando se trata de eventos importantes, galas, o incluso destinos de moda para vacacionar. Ambos tienen una base de fans muy activa que a menudo los sigue y documenta sus actividades, lo que añade otra capa a esta historia. Las redes sociales, por supuesto, juegan un papel crucial. Hace un tiempo surgieron informaciones y fotos, supuestamente de fans que los habrían visto en el mismo lugar, generando un revuelo mediático. La especulación se disparó. ¿Se reencontraron? ¿Estaban allí por separado o coincidieron en algún evento? Las mentes creativas de los fans no tardaron en tejer teorías. Algunos, los más románticos, vieron esto como una señal, una indicación de que su conexión seguía viva, y que quizás el destino estaba jugando su parte para reunirlos. Otros, más pragmáticos, lo tomaron como una simple coincidencia, un resultado lógico de ser dos personas famosas que disfrutan de viajar a destinos similares. Para analizar esto, pensemos en la logística. Si ambos estaban de vacaciones, es posible que sus agencias o equipos de relaciones públicas hayan investigado y elegido destinos que ofrezcan un cierto nivel de discreción. Sin embargo, incluso en los resorts más lujosos, la presencia de personal, otros huéspedes y la posibilidad de ser reconocidos siempre están presentes. La clave aquí es si hubo alguna interacción documentada o rumoreada entre ellos durante este supuesto encuentro. ¿Se saludaron? ¿Tuvieron alguna conversación? ¿O simplemente estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo sin cruzarse? Las fuentes suelen ser vagas en estos casos, a menudo basándose en testimonios de terceros, o en interpretaciones de publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, imagina que Hande publica una foto desde una playa paradisíaca con un cóctel exótico, y al día siguiente Kerem publica una historia similar, pero desde una villa cercana. Los fans inmediatamente empiezan a conectar los puntos. «¿Están juntos?», exclaman. Pero podría ser tan simple como que ambos eligieron un destino popular de vacaciones en esa época del año. El hecho de que ambos sean figuras públicas, con equipos que manejan su imagen y reputación, también añade complejidad. Es poco probable que un reencuentro fortuito, si es que ocurrió, sea algo que ellos mismos publicitarían activamente, al menos no de inmediato.
Ahora hablemos de la casualidad versus el destino. En la vida, a menudo, o nos encontramos con situaciones que parecen demasiado perfectas para ser una simple coincidencia. ¿Es porque el universo conspira a nuestro favor, o simplemente porque estamos predispuestos a buscar patrones y significados en todo lo que sucede? Cuando se trata de celebridades, esta dicotomía se amplifica. Somos observadores externos, y la narrativa que creamos en torno a sus vidas puede estar fuertemente influenciada por nuestras propias esperanzas y deseos. En el caso de Hande y Kerem, su historia en pantalla fue tan convincente, tan apasionada, que muchos espectadores desearon que esa química se tradujera en la vida real. Cuando surgieron rumores de su relación, y luego de su separación, hubo una mezcla de decepción y esperanza. Un encuentro posterior, incluso si fue casual, puede reavivar esas esperanzas. Los fans podrían interpretar este evento como un guiño del destino, una señal de que tal vez todavía hay una chispa, o que el destino tiene reservado algo para ellos en el futuro. Sin embargo, desde una perspectiva más lógica, un hotel de ensueño es un destino de vacaciones deseable. Si Hande y Kerem, al ser personas de éxito y con recursos, eligieron ese mismo destino y hotel, la probabilidad de coincidencia aumenta. Piensen en destinos turísticos populares, muchas personas los visitan. Si dos de esas personas son figuras públicas, y sus seguidores están atentos a sus movimientos, cualquier coincidencia se vuelve noticia. La clave para determinar si fue casualidad o destino reside en la intención y en las acciones que siguieron a ese supuesto encuentro, detalles que a menudo son escasos o especulativos. ¿Qué pruebas tenemos? Generalmente estas historias se basan en avistamientos, fotografías borrosas y reportes de fuentes anónimas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de material, amplifican estos rumores, a menudo sin una confirmación sólida. Lo que sí es innegable es la atracción que Hande y Kerem ejercen sobre el público. Su popularidad es inmensa, y cualquier cosa que involucre a ambos juntos genera un interés masivo. Podemos especular hasta el infinito, pero la verdad es que sin una confirmación directa de Hande o Kerem, o de personas muy cercanas a ellos, siempre permanecerá en el reino de la especulación. ¿Fue una coincidencia? Muy probable. ¿Podría el destino haber tenido algo que ver, incluso si fue una coincidencia? Bueno, eso depende de tus creencias personales. Para algunos, el hecho de que dos personas que una vez compartieron un vínculo tan fuerte coincidan en un lugar tan especial es una señal del universo. Para otros, es simplemente el resultado de elecciones y circunstancias. Lo que es seguro es que estas historias nos recuerdan la fascinación que sentimos por la vida de las celebridades. Nos gusta pensar que hay un hilo conductor, un destino que une a las personas, especialmente a aquellas que nos han cautivado en pantalla. Y cuando esas personas, que una vez parecieron destinadas a estar juntas, reaparecen en el mismo lugar, nuestro lado romántico se enciende. Entonces, ¿casualidad o destino? Yo me inclino a pensar que en la vida de las celebridades, donde los destinos de viaje a menudo se planifican cuidadosamente para maximizar la privacidad y el disfrute, una coincidencia en un hotel de ensueño es plausiblemente en gran medida una casualidad. Sin embargo, el romanticismo de la idea de que el destino podría estar jugando sus cartas es innegable y es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Es la belleza de la incertidumbre, la posibilidad de que algo más esté en juego. En resumen, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin hayan coincidido en el mismo hotel de ensueño. Hemos sopesado los argumentos a favor de la casualidad, considerando las elecciones de destino y la naturaleza del mundo de las celebridades, y también hemos reflexionado sobre la idea romántica de que el destino podría haber orquestado este encuentro. Al final, la verdad completa permanece un poco nebulosa, alimentando la imaginación de los fans y recordándonos por qué amamos seguir las vidas de estas estrellas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan interesante. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Creen que fue una simple casualidad, o el destino tenía otros planes? ¿Qué piensan ustedes sobre estos supuestos encuentros? Dejen todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.